Invito sin más preámbulos a Cristian Cuevas. Él es presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre. Adelante, Cristian, bienvenido. Pueden aplaudir también que no sea artista el caballero, pero no me lo discriminen. Eso, asiento, Cristian. Cristian, antes de empezar a analizar los temas de fondo, y antes de que yo me caiga, espérame, quiero que me explique lo mismo que yo le pregunté afuera, porque creo que vale la aclaración. Cuando yo digo que usted es presidente de la Confederación de Trabajadores de Cobre, ¿eso incluye a los trabajadores de Codelco, de la mediana minería, de la chica minería, de todos, de algunos, de cuáles? Bueno, la CTC es una organización que agrupa a federaciones y sindicatos base, alrededor de 40.000 trabajadores, principalmente en Codelco, pero también tenemos expresiones de organización en Escondida, en Coyahuasi y también en distintas mineras, en Petorca. Este mismo minuto andan compañeros nuestros solidarizando y apoyando a los trabajadores de mineros del carbón en Isla Riesco. Pero el grueso son trabajadores contratistas y subcontratistas. O sea, no son empleados directamente de Codelco, no, el contrato de ustedes no lo firma Codelco. La verdad, el responsable nuestro es Codelco y las empresas principales. Ahora bien, nosotros somos trabajadores tercerizados, subcontratistas o como se les llama, externos. Y en el fondo eso los pone a ustedes en una situación laboral de desmedro, porque, bueno, aparte de la diferencia que puede haber en sueldos, cuando usted tiene un problema o no le han respetado sus cotizaciones o no les respetan los horarios, o cualquiera sea la situación que ustedes quieran denunciar o quieran, digamos, evidenciar frente a sus empleadores, ustedes en rigor no están empleados por Codelco, sino por la empresa, a lo mismo, Chuchi Limitada, ¿no es verdad? Bueno, ¿Eso es? Efectivamente nosotros en Codelco, por dar un ejemplo, más de 50.000 trabajadores están bajo el régimen de subcontratación, tercerizado tanto de servicios permanentes, desarrollo, producción y también en el montaje industrial. Y solamente poco más de 15.000 son trabajadores propios. ¿Y esos ganan más, los trabajadores propios? Los trabajadores propios por derechos que han ganado en años de lucha sindical y social, a través de nuestros padres, abuelos. Ellos tienen derecho y protección, estabilidad en el empleo, situaciones de protección de bienestar y remuneraciones sin duda que les permite vivir mejor que cualquier trabajador medio, pero lo que nosotros estamos demandando no es desmantelar esos derechos de estos trabajadores, sino que no se puede sostener un negocio como es el cobre, la industria del cobre, con trabajadoras jefas de hogar, por ejemplo, que ganan 230.000, 270.000 pesos en condiciones de altura, en áreas de contaminación y que vulnera la dignidad humana. Eso obviamente es lo que ocurre en la industria minera. Cristian, déjeme ser abogado del diablo y ponerme del lado completamente contrario al suyo, solo para hacer este ejercicio mental. Yo podría decir, bueno, pero estamos con pleno empleo, Chile está tan bien, si a la dueña de casa no le gusta ese trabajo, que se venga a conseguir otro trabajo a otra ciudad. Bueno, lo que hay que entender es lo siguiente, que la industria necesita esta mano de obra. Lo que ocurre es que estamos en zonas mineras, o sea, en Calama, en El Salvador, en Los Andes, en Rancagua, en Ventana o en Iquique, o en Antofagasta. Pero estos centros mineros están fuera de las zonas urbanas, están a decenas de kilómetros en condiciones de altura, por sobre los 3.000 metros de altura, 5.000 metros de altura. Entonces, no es que tú puedas contratar cualquier persona. Tiene que tener cierta calificación, tiene que tener cierta experticia. Pero con mayor razón entonces, pues ustedes, si yo soy una de esas mujeres que usted dice y que estoy mal pagada, 230.000 pesos, usted dice, en el fondo yo tengo el sartén por el mango en algún sentido, porque yo voy donde el empleado y le digo, ¿sabe qué más? Me voy a trabajar a otro lado. Y si usted dice que no es llegar y contratar, porque no es que estén pasando los voluntarios por la calle, ¿no es verdad? Y también es una mano de obra calificada, me imagino que lo que podría pasar es que el jefe me diga, no, pues señora Paula, no se me vaya nada. Es que el tema es el siguiente, lo que ocurre que en nuestro país este problema no tan solo se traduce a los trabajadores contratistas y subcontratistas de la minería, esto se extiende masivamente en la industria salmonera, en la industria forestal, en el retail, a miles de trabajadores por cuenta propia, a honorario. Entonces el tema es que este modelo se ha desarrollado en base a generar esa precariedad, esa vulnerabilidad. Y es tanto, claro, te dicen pleno empleo, pero no hay qué tipo de empleo, cuál es la calidad de ese empleo, cuál es la protección de ese trabajador, porque cualquiera de nosotros, los que nos están observando en su casa, hoy día los trabajadores, ninguno, ni hombre ni mujer puede proyectar su vida porque hoy día ya no existe ese empleo permanente en el tiempo. ¿Y cuándo existía empleo permanente en el tiempo? En otro modelo de desarrollo, en otras situaciones, pero sobre todo que, claro, tú puedes entender que este modelo se desarrolla en forma de esta inestabilidad. Pero lo que no puede generarse es que las grandes utilidades, las grandes ganancias que tienen estas grandes consorcios, empresas nacionales y transnacionales, obedezcan bajo condiciones de abuso,
y una situación remuneracional y de falta de derechos a los trabajadores. Eso es insostenible, porque aquí yo puedo estar en Las Condes, estoy acá, ¿cierto? Sí. Hermosa ciudad, bonito, se parece a un país pujante, pero esa no es la realidad que viven millones. Y eso es lo que nosotros tratamos de visibilizar, ese ocultamiento de esa realidad de miles y millones. Ahora hablemos de la industria del cobre. Hemos escuchado probablemente estos días, más que en una semana habitual, ¿no es verdad?, sobre el cobre, precisamente por esta baja que tuvo. Hoy día ya cerró Londres, segundo día de alza, pero está el gobierno preocupado y con razón. Ocurre además que si bien el precio, incluso si el precio se mantuviera donde ha estado durante el año, el costo de producir esa misma libra de cobre ha subido ostensiblemente. Los sueldos de ustedes, no sé si de ustedes en particular, pero los sueldos de la mano de obra del cobre ha subido, ostensiblemente ha subido mucho el precio de la energía, ha bajado el mineral, ley del mineral por temas de la naturaleza, digamos, ¿no? Y en el fondo hay una más baja productividad por todos estos factores. Entonces también uno dice, bueno, cuando nos va bien en la empresa, nos va bien a todos. Estamos aquí bien, vamos a comer más rico, la agüita, los vasos van a ser más bonitos, no sé. Cuando empiece a irnos mal, a todos nos va a tocar pagar el pato un poco, porque somos una empresa y están los camarógrafos, estamos nosotros, está la maquilladora, todos trabajamos juntos. En ese sentido se lo asimilo al cobre. Cuando el cobre está fantástico, ya pues nos va todo bien. Pero ahora el cobre parece no estar en su mejor momento, insisto, incluso más allá de esta baja circunstancial, porque efectivamente ha bajado la ley y producir esa misma libra de cobre nos cuesta el doble. Bueno, primero decir que esa es una falsa realidad, porque lo que ocurre es que cuando el precio está bueno o hay alta producción, la verdad es que los trabajadores en general, nosotros nunca nos hemos beneficiado. Y esos bonos que uno ve desde aquí en Santiago, que llenan la compraventa. El tema de la productividad, estos últimos 20 años, está aumentado en un 80%, y el costo de toda la industria minera, y cuando te hablo de todo, que son los trabajadores de planta, contratistas, los gerentes, los ejecutivos, tanto de las estatales como privadas en nuestro país, es de 5,7% lo que se gasta en remuneraciones, y no se contabiliza ahí, ¿cierto?, las grandes ganancias, las grandes utilidades que estas empresas se llevan, entendiendo que el cobre no se le da valor agregado, o sea, no se desarrolla, no se genera industria en nuestro país, por tanto es un cobre que se lleva bruto para afuera, ¿cierto?, con toda su riqueza, y eso no se da cuenta en nuestro país. Entonces, el tema, cuando tú me planteas el tema de los bonos, el bono es la negociación que desarrollan los trabajadores de planta, y a los propios, y que claro, para cualquiera que está en la ciudad, dice, estos están recibiendo 20 millones de pesos, el tema, ¿sabes? Quiero yo ser preciso en esto. Si tú haces un análisis real con respecto a esos bonos, gran parte de estos bonos que reciben los trabajadores de planta son préstamos. ¿En qué sentido? O sea, se les presta un porcentaje créditos blandos, y se los descuenta, ¿no? Es que aquí, y si tú sumas la duración de ese contrato colectivo, finalmente no es tanto el dinero, pero en el imaginario colectivo, cuando tú planteas recibir un bono de 20 millones, es violento para los que no tenemos nada. O sea, es como, wow, claro, qué suerte. Claro, qué bien. Pero la realidad es que también estos trabajadores están sobreendeudados, pero el contenido de su negociación colectiva es un contenido vacío, porque van perdiendo derechos, desmantelándose, han entregado la salud, beneficios que tenían históricamente, porque primero se transforman en prisioneros. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Porque finalmente están tan sobreendeudados, porque como son sujetos de crédito, porque son estables en el empleo, pero eso ha generado también un empobrecimiento de ellos. Yo te lo digo porque tengo familias que trabajan ahí. Pero para entender el tema del sobreendeudamiento, están sobreendeudados porque se han ido, decirlo en castellano, como tentando con comprar bienes de consumo que quizás van más allá de sus posibilidades. Porque si es por eso, la verdad que uno empatiza mucho con... Esa es la realidad en general de Chile. Pero en el caso particular de ellos, cierto que efectivamente la negociación se basa finalmente en el bono y no en el contenido de la negociación. Y eso ha generado, ¿por qué digo prisionero? Porque finalmente, en vez de negociar mejores derechos, mejores beneficios, finalmente la empresa le plantean el bono y el trabajador lo único que quiere es terminar la negociación para recibir ese bono, para pagar sus deudas contra ellas. Entonces, es medio morboso eso, pero esa es la realidad concreta, lo que uno por lo menos ve con sus compañeros. En el caso de los contratistas, la verdad que no recibimos nada de aquello. La situación nuestra de seguridad, el tema de la salud profesional, de la salud ocupacional, los trabajadores contratistas que se enferman de una enfermedad como silicosis, el compañero nuestro que tiene 30, 35 años, usted se le detectó la enfermedad, usted no entra más al mineral, se va y se va a morir
triste y solo y sin protección a su casa. Y hagamos el parangón con la misma silicosis detectada y diagnosticada en un trabajador de planta. En el trabajador de planta, la empresa por política lo que tiene es sacarlo del lugar, ¿cierto?, donde está expuesta esa contaminación. Obvio. Y trasladarlo a un lugar donde él está protegido y obviamente tiene la atención de salud necesaria para poder resolver esa situación. O sea, sigue trabajando igual. Y además tiene su salud protegida, mientras que ustedes no tienen protección para esa enfermedad. No tenemos esa situación y lo que es peor, ¿por qué pasa esto? Porque el trabajador contratista pasa por 1, 2, 3, 20 empresas distintas, entonces ninguna empresa se hace cargo de responsablemente o socialmente esa situación que afecta a este trabajador. Cristian, vamos ahora a las manifestaciones. El martes yo estaba en mi otro trabajo y tempranito en la mañana supimos que se estaban tomando el camino. También eres subcontratista, ¿no? Yo no, yo tengo dos militancias. Tengo dos militancias distintas. Estaba en mi otro trabajo y supimos tempranito en la mañana que estaban con toma digamos, interfiriendo el paso, digamos, en el camino a Chuqui. También supimos que hablamos fue un poquito como entre divertido y trágico, porque estábamos hablando con un dirigente y de repente vienen los carabineros y nos cortó el teléfono. José Mardones. Con José Mardones. Y nos cortó el teléfono porque ahí estaba, bueno, lo cierto es que después se llevaron creo que a 11 personas detenidas. ¿Cuál es el objeto finalmente de el sueldo de Chile, le llamamos al cobre, y cuando ustedes se toman el camino sin avisar y además impiden el paso a otros trabajos? La sensación que yo, bien honestamente, nos están fregando a todos en el fondo. ¿Por qué no hacen huelga con aviso o se manifiestan pero dejan un caminito para pasar? Pero al final, de alguna manera, ¿no sienten que ustedes pierden como apoyo o empatía del resto del país haciendo este tipo de manifestaciones? ¿O no les importa quizás? No. Mira, y quiero ser muy claro en esto. La CTC es una organización que está muy fuerte vinculada con los movimientos sociales. Nosotros hemos acompañado a Magallanes, a Aysén, y no desde Santiago ni desde los centros mineros, ahí mismo, donde están queman las PAP, en Petorca por el derecho al agua. Hemos estado trabajando en la erradicación de la violencia que se ejerce hacia la mujer, hemos estado con los estudiantes, o sea, somos parte de este movimiento que lucha por las transformaciones sociales. Ahora, particularmente, ¿por qué no el tema, tú dices, ¿por qué no se avisa? En nuestro país no hay libertad sindical, no existe el ejercicio aquí, nosotros ponemos un pie en la calle y se nos reprime. Entonces, si tuviésemos un país que efectivamente la libertad sindical estuviese garantizada... ¿Pero por qué la libertad sindical va a incluir cerrarme un camino si yo quiero pasar, turista quiero pasar? Lo que ocurre, pero es que nunca nosotros vamos a afectar... Pero por decirlo así, pero cuando el camino está... la vida de nadie. Y segundo, de que la movilización fue exitosa porque una gran manifestación de trabajadores que se bajaron voluntariamente los buses en Rancagua, en Andina, Los Andes, en Ventana, en El Salvador y en Calama. Ahora bien, el tema es que nosotros quisiéramos ¿por qué tenemos que llegar a este lugar, cierto, de conflictividad? Nosotros no queremos el conflicto, queremos una solución, pero estos temas, como tú dices, o sea, como me lo has planteado, ¿por qué no han buscado los caminos del diálogo? Estos temas los llevamos conversando 6 años. 6 años, casi una década, y hemos avanzado 1 milímetro. Entonces, el tema no es, o sea, ¿cuándo se te agota la paciencia? Entonces, cuando buscamos, por ejemplo, trabajadores que a esta altura, y no estoy hablando de una pequeña minera, estoy hablando de una gran minera, que no se le esté entregando los zapatos de seguridad, que esté en estas condiciones de remuneracionales, que no se esté entregando el transporte adecuado de calidad que permita al trabajador descansar en el trayecto, que el tema del drama que viven los trabajadores yo invito a los periodistas, a los medios de comunicación, visitar los hogares de los trabajadores contratistas en Calama, dónde viven, cómo viven, en qué condiciones de allegados, hacinados, y obviamente que más de la mitad de su remuneración se va en arriendo o estar viviendo, ¿cierto?, como en otra época. Pero eso, y eso es violenta. Eso no es la realidad aquí, usted tiene razón, pero es la realidad no solamente en Calama, es la realidad, lamentablemente, de este país tan raro que está en la OECD, pero que... Pero aquí no se produce nada. No, aquí no, pero esto es una muestra muy chica. Pero aquí en esta comuna no se produce cobre, no hay salmonera, no hay contaminación, no existe nada de esto, pero una comuna rica. Entonces tú no entiendes, donde se produce la riqueza en nuestro país, está la pobreza y la exclusión. Y no queda nada. Y eso obviamente violenta. Y esa violencia no da cuenta el Estado ni los empresarios, y lo que nosotros tenemos que hacer es visibilizarla, porque si no la visibilizamos no existe. Entonces eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Ahora esperamos y ya comenzamos las negociaciones. Eso quería que yo ya sé un poco más que ustedes, porque yo converso con los invitados afuera. Entonces, claro, estamos quedándonos con lo feo, pero ahora tratemos quería enfocarme justamente en eso, que es algo más esperanzador. Hoy día usted me dijo al entrar que venía saliendo de esta primera reunión
con los dirigentes y con los directivos también de la empresa. Claro, mira, primero yo decirlo así, no es lo feo, yo creo que la lucha de los trabajadores No, nunca no, es fea. pero nunca, O sea, no, nunca no, es no, fea. no, me mal expresé, le quería decir que es la parte más conflictiva y que Claro. la parte más bonita o más esperanzadora es lograr Claro. que los distintos personas que componen finalmente una entidad productiva puedan conversar, a eso me Claro, hoy refería. día efectivamente a las 11 de la mañana acá en el Hotel NH comenzamos nosotros las negociaciones, las tratativas entre las empresas contratistas y Codelco. Ahora bien, nosotros expresamos todos nuestros temas, que son temas de carácter social, económico, de estabilidad en el empleo, de derechos. Y en ese marco, hoy día estuvimos trabajando toda la mañana hasta un poquito antes que viniera para acá, por tanto son el primer medio que estamos hablando de este tema y esperamos seguir esta tratativa. La voluntad nuestra es poder construir un acuerdo. ¿Qué le dice el olfato? ¿Está esperanzado de lo que se inició? Codelco tiene que buscar los caminos para poder ayudar a construir, porque el principal responsable de esto y las empresas contratistas no pueden tampoco mirar para el techo, sino que también son parte de este proceso de acuerdo. Ahora seguiremos negociando durante los próximos días. Mientras tanto, nosotros como Confederación hemos desplegado una fuerza organizada con estado de alerta en cada una de las zonas mineras y obviamente si no hay acuerdo, no hay una propuesta que satisfaga, entendiendo que en una negociación nunca uno alcanza el 100. Ninguna de las dos partes, Ninguna claro. de las partes, por eso es la idea de construir un acuerdo. Y ese acuerdo tiene que cumplirse también porque en la lucha nuestra del año 2007 firmamos un acuerdo marco y en este caso el Estado de Chile con Codelco están en deuda y están en falta ante los organismos internacionales. Entonces tienen que cumplirlo. Y lo que estamos diciendo es cumplir estos aspectos que yo ya te mencionaba generalmente, vivienda, salud, educación, el cómo desarrollamos y entendiendo que en un proceso permanente de construcción y de relaciones laborales que tienen que estar a la altura de un país que se dice democrático y que está la OCDE, pero que la macroeconomía no da cuenta de la realidad de la mayoría de los chilenos y chilenas. Absolutamente de acuerdo con esa frase. Oiga, Cristian, ¿le puedo hacer una pregunta personal? Sí, ¿Le gusta el fútbol? me gusta el fútbol. Entonces lo quiero invitar a contestar una encuesta, ser el primer ciudadano que la conteste. ¿Vio anoche la samba de Sambaoli? Lo iba ¿Por siguiendo ratito? por Twitter porque venía viajando al norte, así que era... Yo tampoco lo vi, yo Sara estaba durmiendo, pero he visto la También. repetición. Vamos a ver la encuesta. Después de ver anoche a La Roja empatar 2-2 con Brasil, ¿cuál es su sensación? Le pregunto a Cristian primero. ¿Que vamos bien encaminados? ¿Por fin un equipo que no sea milana ni sea compleja frente a un grande? Sí, pues más grande del mundo, ¿no? Estamos en Brasil. O B, no creo que sea para cantar victoria, es un partido apenas. Y más encima, amistoso. Yo creo que me quedo con la primera porque entiendo, o sea, creo que nosotros necesitamos empoderarnos de las potencialidades y las capacidades de nuestros jóvenes. Y eso creo que ayuda, ¿cierto?, a generar posibilidades ciertas de seguir avanzando. Y eso requiere, ¿cierto?, de estrategias, de formas de poder desarrollar el fútbol y en este caso esta competencia y por todo es saludable lo que lograron ayer. Salió hasta especialista en fútbol. Vamos a ver, Cristian, fíjese, la mayoría está con usted, pero no está tan claro. Yo pensé que iba a haber mucho más preferencias por la A. Un 53,1% dijo que vamos bien, por fin un equipo grande, que no sea compleja. Y un 47% casi dijo que ya tampoco se pongan tan eufóricos, que no hay para cantar victoria todavía. Después de todo, es un partido amistoso. Bueno, agradecemos a las 1.094 personas que nos votaron. Y volvemos a Cristian. Tengo tiempo para una última pregunta, Cristian. Estamos en un año de elecciones, ¿no es cierto? Vamos a elegir presidente, vamos a renovar también parlamentarios. Hasta el momento, en el despliegue que han tenido los candidatos y precandidatos y respecto a lo que han dicho, ¿ustedes como CTC se sienten más cercanos a quién? La verdad, nosotros como Confederación hemos definido mantener una autonomía en relación a las candidaturas presidenciales. Eso no quiere decir que uno tenga una adhesión en lo personal, pero la Confederación es autónoma de cualquier gobierno de turno. Nuestra tarea es poder resolver la demanda de los trabajadores. Pero esa autonomía, que sin duda es siempre un capital, ¿no es verdad? Y que me imagino que quieren cuidar, ¿sienten que hay algún programa, más allá de las personas, sienten que hay algún programa que los represente mejor, que se haga más cargo de estas deudas de las que usted habla? La verdad que no. En este caso yo puedo hablar, porque esa es la síntesis de la Confederación. Nosotros no nos sentimos representados por ningún candidato o candidata, entendiendo que ya los que gobernaron están en deudas con nosotros y los que están gobernando han despojado
los pocos derechos que teníamos. Y por último, ustedes estaban, bueno, nos quedan 11 meses del gobierno del presidente Sebastián Piñera, ¿ustedes estaban mejor con la presidenta Michelle Bachelet? La verdad es que teníamos más espacios para poder demandar y para poder exigir. En el caso del presidente Piñera, lo que ocurrió, ha desmantelado la Dirección del Trabajo y hoy ya perdió el poder de fiscalización, la Dirección Nacional del Trabajo, y apareció más el brazo político de los empresarios que de dar protección a los trabajadores. En el caso de Michelle Bachelet, nosotros vivimos un conflicto fuerte el 2007 en su mandato, que no olvidamos las decisiones que se tomaron ahí. Por tanto, también estamos en una situación que se permitió avanzar, pero después de fuerte represión, despidos masivos de trabajadores contratistas, y eso también está en la memoria nuestra. No pololean con nadie, entonces. No pololeamos con nadie, pero entendemos que también tenemos responsabilidad, y en ese sentido la CTC conversará con todos los candidatos a presidente de la República y esperamos que incorporen los temas de los trabajadores, la agenda de los trabajadores, que estamos planteando una nueva institucionalidad laboral. ¿Y usted se siente en condiciones de decirme quién es su candidato hoy? Entendiendo que falta mucho y que en el camino uno puede... La verdad que no tengo candidato ni candidata. Todavía. Todavía. Quizás mañana veremos cuál es el programa. Ahora todos dicen que escuchan al pueblo, pero la verdad que lo escuchan en un grupito reducido entre amigos, ¿no? Porque no dejan pasar a los verdaderos actores a ese debate. Cristian, le quiero agradecer muchísimo que se haya tomado el tiempo, además de venirnos saliendito de esta reunión que yo he venido a conversar con Terra. Creo que siempre es importante escuchar de primera fuente cuáles son las reivindicaciones que hacen distintos grupos sociales, como dice usted, trabajadores, estudiantes, en fin. No, yo muy agradecido de esta invitación. Ayer nos llamaron, dijimos, ok, estamos en disposición, estamos acá en Santiago, así que agradecido de estar acá, y Terra, que siempre estamos siguiendo de hace muchos años. Así me gusta. Muchas gracias. Quédese aquí, Cristian.